This call is now being recorded. Buenas tardes a todos y todas. A nombre del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos, pues les damos la bienvenida a esta segunda sesión de ego sistémico, que pues es una técnica por mucho muy interesante. Me gustaría empezar con sus comentarios. Eh, ¿Hicieron algún ejercicio? ¿Tienen alguna duda? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Nadie? Dios, cuánto silencio. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Pasamos a la siguiente, por favor. Pues tenemos el cuatro temitas que vamos a ver. La sesión pasada vimos una introducción, le vamos a dar una breve repasadita en lo que llega Dani porque está muy interesado en darle continuidad a su proceso. Hoy vamos a ver la metodología ya con las campanas y las siguientes sesiones pues nos quedaría las emociones y el asunto de lo colectivo. ¿Sí? La siguiente, Casiel, por favor. Bueno, entonces tenemos que la técnica de sanación del ego sistémico es una técnica que tiene como propósito hacer consciente a la persona sanada del lugar que ocupa en su sistema y del valor que que se asigna a sí misma y a los miembros de su sistema. Es a través del ego sistémico que podemos detectar la herida para sanarla. Permite a ego mirarse y entenderse en su relación con los demás. Es una técnica muy sanadora que impacta en las personas sanadas, así como en todo su sistema. Se realiza por partes, primero en relación de ego con su familia en el presente y de manera transgeneracional. La relación de ego con sus emociones es la siguiente y la relación de ego con su contexto laboral y en su contexto social. Esos son los contenidos que vamos a ver y que empezamos la sesión pasada. Confío en que esta técnica les sea de utilidad para abrir la conciencia y para el aprendizaje de la autosanación. El ego sistémico es una técnica que podemos aplicar también con nosotros y con nosotras mismas, porque en el proceso de sanación, una de las cosas que valoramos mucho es el estado propio, el estado personal. Y a veces cuando no tenemos una relación con el sistema, por ejemplo, si alguien está enfermo, si yo me enfermo de gripe, es porque no reconozco un miedo. Entonces puedo hacer el ego sistémico y ver qué relación tiene mi estado de salud, de dónde viene ese miedo y una vez que lo puedo reconocer, pues lo puedo sanar. La siguiente, Casiel, por favor. ¿Qué es el ego sistémico? Es todo aquello que nos hace creer lo que no somos. Es el sistema de creencias en el que fuimos educados y es un cúmulo de contratos que traemos de generaciones pasadas, de vidas pasadas. Es la manifestación y la reproducción de patrones familiares, sociales, de género, de clase, arquetipos y mandatos que nos es difícil ver, los cuales producen desdicha, sufrimiento y enfermedad. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario? ¿Nada? Bueno, la siguiente, por favor, Casiel. En la metodología que vimos la sesión pasada, hablábamos de cómo nos relacionamos en nuestro sistema, ¿sí? Hablábamos de que
siempre debemos de tener bien claro el asunto que vamos a tratar y a ese lo vamos a identificar con el número 1. Tenemos el número 2 que es ego, el 3 que es la madre, el 4 que es el padre, el 7 que es la abuela, perdón, el 5 que es la abuela materna y el 6 que es el abuelo materno, el 7 que es el abuelo paterno y el 6 la abuela materna y el 7 el abuelo paterno. Luego tenemos el linaje de sangre, los hermanos y las hermanas y los descendientes, hijas e hijos. Y finalmente las parejas, la pareja actual, los padres de nuestros hijos y las parejas anteriores. La que sigue, Casiel. Entonces, hablamos de lo primero que teníamos que hacer era ubicar los rumbos, ¿sí? Para dónde queda el norte, el sur, el este y el oeste. De esa manera podemos hacer de la energía del planeta un mecanismo que va a nuestro favor, ¿sí? El segundo tema, el segundo punto es establecer el asunto a tratar. Ya ubiqué, aclaro con mi sanada o con mi sanado cuál es el tema que voy a tratar y luego el número 3 es establezco la relación de 1 con 2. En el número 4 establezco la relación de 2 con 3 y 4. En número 5 tomo como organizador el árbol genealógico, aunque sea en mi mente. No necesariamente se lo puedo decir o no, dependiendo del tamaño del sistema y de la condición en la que se va dando el asunto. El número 6 se analiza los lugares según quien los ocupa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Dani, lo que veíamos es que Dani ocupaba el lugar del abuelo, ¿sí? Del abuelo paterno. Entonces, en el número 7 analizamos esos lugares y cómo se representan. Si se representan a un lado, arriba, abajo, del lado femenino, del lado masculino, buscamos toda la relación del lugar que ocupa ego, del lugar que ocupa el tema, el asunto y del lugar que ocupa cada uno con el sistema. Después, en el número 8, se analiza la relación de 2 con 1 en el sistema, ¿sí? Y se reasigna el lugar y el valor. Acuérdense que buscamos 2 eventos importantes en el ego sistémico. ¿Qué lugar se asigna a ego y qué valor se asigna a ego? Si se asigna un valor pesado, si se asigna un valor pequeño, grande, roto, sucio, etcétera. Y el lugar si cede su lugar a otra persona o si mantiene el lugar que le corresponde, o si se asigna del lado de lo femenino, de lo masculino, etcétera. La siguiente, Casiel, por favor. Y nos quedamos en los tips para resolver, ¿sí? Ya que tenemos el esquema hecho, lo primero que tenemos que hacer es sacar los patrones, ¿sí? Es decir, cómo se representan todas las mujeres, cómo se representan todos los hombres, cómo es el lugar que ocupan a partir de el lugar que ocupa ego y el lugar que ocupa el asunto que se está tratando, ¿sí? Porque el asunto que se está tratando generalmente responde a un patrón. Es ahí donde se bifurca ego y se bifurca el asunto. A veces quedan del mismo lado, pero generalmente quedan en lugares distintos. Entonces se correlaciona lo femenino y lo masculino. También se saca el linaje, se coloca a ego en el lugar que le corresponde, se ubica a uno perfectamente, pero uno no se mueve, ¿sí? Se coloca a cada miembro del sistema en relación con ego, se genera un sistema armónico con ego y nunca se mueve uno. El uno siempre se queda en el lugar donde se ubicó. Y se analiza uno en relación con el sistema final, ¿sí?
se decide si uno se queda o se quita, se saca del sistema, porque uno es el tema, es el asunto que se está tratando. Entonces, si se puede definir, por ejemplo, si hablamos del asunto de eh, la falta de proyecto, la falta de visión, la falta de dinero, la carencia, el miedo, la enfermedad, entonces, si ego está listo, podemos sacar del sistema el asunto, el tema. Solo si ego logró moverse, solo si ego logró que esa situación quedara fuera. Ujú. La siguiente, Casiel, por favor. Bueno, apostillas del ego sistémico, a manera de notas, debemos de cuidar mucho el asunto de que el sanado nunca toca las piezas, ¿sí? El terapeuta debe tocar las piezas con cuidado y lentamente, no moverlas rápido porque eso puede provocar en el sanado un mareo, puede provocar en el sanado un malestar o ganas de vomitar, etcétera. Cuando esto sucede, entonces el sanado, puede ser que se sienta mal el sanado y también el terapeuta, porque están compartiendo la energía, ¿sí? El campo mórfico. Entonces, cuando esto sucede, se regresa la pieza a su lugar. No está listo el sanado para ese movimiento. En cada movimiento se le pregunta al sanado cómo se siente. Siempre se le habla a ego, perdón, en tercera persona. Nunca se le dice, a ver, Dani, esto y lo otro. No, siempre nos referimos a ego como ego. Una técnica que también hemos usado por muchos años es, en vez de decirle ego, le decimos Dani, pero a Dani en persona, al sanado en persona, se le cambia el nombre. Ujú. Cuando se termina de resolver, siempre se le pregunta al sanado si le gusta el nuevo sistema, y si le gusta tiene que explicar por qué. Tiene que decir algo así como, es que está armónico, es que me siento más a gusto, me siento descansado, creo que me pesaba mucho el otro sistema. Si no es así, si por alguna razón ego decide que el otro sistema estaba mejor, se regresa al sistema anterior y se quita con el que se resolvió. Cuando termina el proceso, se le pide que no comente con nadie el trabajo que se ha realizado por lo menos 3 semanas. ¿Por qué? Porque si lo comenta, el proceso se altera, ¿sí? Y la eficacia puede ser mejor, pero también puede ser peor. Por lo tanto, es mejor que no lo comente. Esta técnica no se mezcla con otras técnicas, es decir, cuando le hacemos el ego sistémico a alguien, no vamos a hacerle terapia al campo punto cero, ni tampoco le vamos a imponer imanes, no en ese momento, lo podemos hacer después, cuando pase el proceso. No podemos usar los arcanos, por ejemplo, para hacer el ego sistémico. Podemos usar objetos, pero no podemos usar objetos que ya en sí mismos estén cargados, por ejemplo, los ángeles o los arcanos, porque son oráculos que en sí mismos ya tienen una carga y que al sacarlos ya están trabajando. Ujú. Entonces, esta técnica es muy importante pedir por adelantado la retribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un acto de conciencia, muchos sanadores y sanadoras o muchos terapeutas lo que hacen es que dan la terapia y al final cobran, ¿sí? Esto tiene un impacto energético que es negativo porque cuando yo compro algo ya es mío, yo lo puedo usar. Pero si primero lo tomo y luego lo pago, ese proceso ya está corrupto, ya está corrompido. Entonces lo primero que se hace es, cuando vamos a hacer ego sistémico, se le explica a la persona, es importante que des tu donativo o tu pago, como ustedes le llamen,
con antelación para que todo el proceso, el sanado lo asuma como propio, para que todo el proceso, el sanado, sienta que le pertenece y lo acuñe de manera directa y no posteriormente, ¿sí? Porque en ese proceso se debilita la técnica. Entonces, si no hay un asunto de retribución económica, y aunque lo haya, tomamos a la persona de las manos y le decimos, em, ¿me puedes decir tu nombre completo? Aunque lo sepamos, aunque sea nuestra mamá, nuestro hermano, lo que sea, nos tomamos de la mano y tiene que decir, ah, mi nombre es Josefina Guzmán Díaz. Muy bien, vamos a trabajar la técnica del ego sistémico, vamos a buscar dónde está esa herida que te está afectando, que te produce la enfermedad, o que te produce tal emoción, o que te produce tal problema en el trabajo, ¿sí? Es una técnica muy mágica, confía en ella y esta técnica te pertenece, ¿sí? Soltamos las manos y damos un abrazo. En este proceso, lo que vamos a hacer maravillosamente es conectar nuestro campo mórfico con el sanado o la sanada, ¿sí? Entonces, gracias, Casiel, ya puedes dejar de compartir. Ahora sí, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Josefita, Sí, adelante. una Una pregunta nomás. pregunta nomás. Sí. Em, por qué razón hablar en Hablar en tercera tercera persona? persona? Bueno, en En psicoterapia cuando psicoterapia, trabajamos, ay, qué pena, hay un eco. En psicoterapia cuando trabajamos, lo que le empodera a la persona es hablar en primera persona. Ay, perdón. No, no escucho Está nada, no con sé si tu micrófono. Perdón, se apagó el micrófono. Sí, eh, porque aquí en México decimos una cosa que no es lo mismo estar en el ruedo que ver los toros desde el ruedo. Y cuando la persona está ahí, por ejemplo, le dice, ¿por qué elegiste ese objeto tan grande? Perdón, ¿por qué este ego tiene una representación tan grande? ¿Sí? Vamos a suponer que agarra una campana muy grande. Entonces, Dani, el sanado, tiene que decir, porque Dani fue educado con unos padres que esperaban mucho de él, ¿sí? No es lo mismo que diga, es que mis papás, lo obliga a mirarse desde fuera. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas? Por qué piensas que Dani, tenía tantas expectativas sus papás sobre él? Y entonces Dani dice, bueno, lo que pasa es que los papás ya tenían otros hijos de otros matrimonios y en realidad yo soy el único hijo que es de los dos, soy el único hijo que es de mi papá y de mi mamá. Ellos tienen hijos por una parte y por otra parte y le apostaron mucho la relación con Dani. ¿Por qué? Porque él, al verse obligado a explicar en tercera persona, se empieza a escuchar a sí mismo. Apúrale. Toma agüita, ya llegó Dani. En ese proceso, él ahorita va a empezar, vamos a hacer la estrategia y sí hay un cambio diferente. Cuando yo le hablo a alguien, incluso por ejemplo en la sanación, en la terapia del campo punto cero, la terapia tiene una eficacia mayor. Si cuando yo hago la sanación, si yo tengo una enfermedad, yo tengo una gripe, por ejemplo, y entonces me conecto con la terapia y este, yo digo, en el nombre de Dios ordeno eliminar los miedos de Josefina Guzmán Díaz, nacida el 22 de agosto de 1964. Es diferente, o sea, el impacto a nivel de sanación
es mucho mayor que si digo, ordeno eliminar mis miedos, que producen esta gripa, o sea, el impacto es distinto, o sea, lo hemos visto cuando hacemos la sanación, no es lo mismo decir, pedir sanación para el hijo de la güera que pedir sanación para Javier Guzmán Díaz, que nació el 8 de agosto de 1956, ¿sí? O sea, cuando tú das el dato preciso, la energía vibratoria entra. Y también en la sanación, ese asunto lo hemos descuidado mucho porque mucha gente no dice su nombre y su fecha de nacimiento cuando se hace autosanación. Como compartimos la técnica y luego no la volvemos a repasar. Ahorita voy a dar un curso en San Luis Potosí, que es un curso como de repaso de todas las detalles de la técnica. Entonces, cuando nosotros lo hacemos en tercera persona, automáticamente hay un encuentro con la conciencia. ¿Sí? ¿Sí, Natalie? Chévere, sí, muchísimas gracias. Y cuando lo hagan, háganlo de las dos maneras para que puedan también testear la diferencia, lo que sucede en la persona sanada. Cuando la persona sanada no se siente involucrada, cuando la persona sanada se siente involucrada, incluso llora, ¿sí? Se enoja y todo, pero cuando lo hace en tercera persona, la condición emotiva es distinta, ¿sí? Y evitamos un poco la crisis, porque no es una terapia para llevar a la persona a la crisis, es una terapia para hacerle ver lo que está en este proceso. Ujú. Ya, Genial, genial. chévere, súper. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Nadie. Entonces yo voy a empezar a hacer las preguntas. A ver, déjenme ver la lista. Este, Elizabeth Pérez. Buenas Elizabeth tardes, Pérez, Nancy. Buenas tardes. ¿Cuál es la importancia de ubicar los rumbos? Hablaba de la sinergia, de justo cómo ir hacia con la frecuencia del oriente. ¿Alguien quiere que se escuche un poquito raro? ¿Lo puedes repetir? Nos explicaba cómo hay cargas de energía, incluso al dormir, si la cabeza está hacia una posición, cambia toda la energía y no se da como la comunicación o la información, ¿no? Tiene influencia, si es el norte, el sur, el este o el oeste, y recomienda más bien que tenga que estar nosotros en el sur, colocados mirando hacia el norte. Bueno, recuerdo eso, maestra. Sí, perfecto. Esa es la explicación. Siempre vamos a agarrar la energía a nuestro favor. Siempre vamos a partir del principio de que la energía corre de oriente a poniente y de sur a norte. Si nosotros por algún error de ubicación nos ponemos en el norte, entonces le estamos negando a la familia, a la persona, el, el, el espacio vital. ¿Sí? Y pues eso sí sería un grave error. O si lo ubicamos en el occidente, la energía vital también se reduce. Entonces el rumbo de la familia es el sur y corre hacia el norte. ¿Sí? Podríamos también correr de oriente a poniente, pero nunca de norte a sur o de poniente a oriente. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Dani ya está aquí, lo voy a poner para que, Dani, ¿no te traes el celular que dejé cargando en el otro cuarto para que usemos los dos, celulares, para que ustedes puedan ir viendo
el proceso de las campanitas. Vamos a trabajar hoy con campanitas. Aquí está, me tuve que cambiar a una mesa redonda por cuestiones de la señal, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver ustedes el cuadrito. Y ahora sí, Dani, comienza a observar las campanas, por favor. Ujú. Comienza a observar las campanas. Y, em, y comienza nuevamente. ¿Cuántas elegiste la vez pasada? Incluye a tu hermano. Son 8, 2, 4, 8, 9, 10. Nada más, ajá, nada más 10. Entonces, si quieres, comenzar con las campanas. 11. Sí. Hermanos, mis dos padres, 4 abuelos, Ajá. 2 hermanos. dos hermanos, Son 8, 10. Son 10 nada más. sin la sobrina. Sin la sobrina y La sin... cuñada. Si quieres elegir, elige a la cuñada. ¿Tienes 2 cuñadas o una? Dos. ¿Y solo una sobrina o cuántos sobrinos? Ok, entonces elige, son 10, 12, 13. Elige 13. Ujú. 13. Ujú. Afuera. No, la Carly, pero afuera. A ver, ¿te vas a mover, Dani? ¿Te vas a mover en me vas a dar las campanas y yo las voy a colocar, ¿sí? Porque tú estás resolviendo. Voltéate, por favor, jala la silla para allá. Maestra, como que Maestra, se ve como con que un se ve cable. con un cable. ¿Cómo que? No sé, no escucha. A ver, ¿vuelves a repetir, por favor? Ah, ya. Por favor, ¿puedes preguntar nuevamente? Que no entendí lo que dijiste. No, te decía Vanessa de que el cable estaba obstaculizando la visión, Ah, pero ya ok. se lo quitó. Está Sí. muy bien ahora. Muy bien, volteate tú, por favor. Entonces, Dani, ¿puedes decir nuevamente cuál es el problema que está atendiendo Ego? Es el mismo de la pasada. Sí. Autopoder. El autopoder, ¿sí? ¿Quieres cambiarlo o quieres que sea el mismo? Ok, quiere que sea el mismo. Déjenme. ¿Está apagado el micrófono? Gracias. Entonces, voy a tomar la campana que eligió para el autopoder, para el problema del autopoder, y cierra tus ojos, Dani. Y cuando diga ya, por favor, me dices. Tú me dices ya. Es que no está en la mesa. Está ahí. ¿Mm? Sigue ahí. La del autopoder
No, tú nada más di ya. Pues ya. Ok, muy bien. Ahora otra vez eligió esta para la campana, para el número 2. Entonces, tú dices cuando digas ya, ya. Ya. Tú dices cuando digas ya, ya. Ya. Tú dices cuando digas ya. Ya. Tú dices cuando digas ya. Ya. Tú dices cuando digas ya. Ya. Elige otra, por favor. Ujú. Tú me dices cuando digas ya, ya. Ya. ¿Otra más? Ya. ¿Otra más? A ver. Tú dices cuando digas ya. Ya. ¿Otra más? ¿Por qué le estoy ayudando a Dani? Porque él estaba poniendo las campanas amontonadas y no estaba sintiendo el espacio. Tú dices cuando digas ya. Ya. ¿Otra más? Tú dices cuando digas ya. ¿Eh? Ahí. Ahí. Ok. ¿Otra más? Tú dices cuando digas ya. Ya. Muy bien. Entonces, gracias, Dani. Voy a tomarle una foto para mandárselos. ¿Cómo quedó el sistema? Ujú. Listo, Dani, gracias. Te puedes sentar si quieres. Ok. Ok. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver, aquí está Dani. Saluda, Dani. Cuéntanos, Dani, ¿cómo te fue en estos días que estuviste después de lo que sucedió en la sesión pasada? Muy interesante. Mi abuelo paterno, que no tenía nombre, ya tiene nombre. Y sí, se siguen moviendo muchas cosas alrededor Fuerte de... para que te oigas. Se siguen moviendo muchas cosas alrededor de la relación mía con mi padre y, no sé, mi relación con mi abuelo, supongo. Sí, sí. Por ejemplo, les quiero comentar que una de las cosas que pasó fue que después del ego sistémico, el papá de Dani lo vino a visitar, ¿verdad? ¿No estaba planeado o sí? Eso sí, que viniera, sí, ya estaba. Que venía, pero vino a verlo, ¿no? También, aparte de sus asuntos, vino a verlo. Y en ese proceso, en el tema de la vez pasada salió que había un asunto ahí con el abuelo paterno, ¿sí? Porque lo que Dani está tratando es esta falta de autopoder, ¿sí?
esta falta de autopoder. Entonces, lo que sucedió la sesión pasada, si recuerdan, es que Dani estaba en el lugar del abuelo paterno y su papá nunca conoció al abuelo paterno, ni Dani tampoco. Eso lo que genera ahí, pues es toda una historia de por qué no conocían al abuelo paterno. Entonces, después del ego sistémico viene el papá de Dani, se van juntos a hacer los asuntos del papá y en el proceso, el papá investiga, no sabía cómo se llamaba ni quién era y aparece el abuelo paterno, ¿sí? A partir de ahí se mueven muchas emociones en Dani y en su papá, por supuesto. Nada más que aquí hubo un problema de procedimiento. No le dijimos a Dani que no podía comentar el tema y él lo habló con su papá. Entonces, eso alteró el proceso. De hecho, llevó un poco al conflicto, ¿verdad? Un Sí, poco llevó el sí. asunto al conflicto. Adelante, Hugo, Natalie. Josefita, a nivel consciente, ¿cómo puede intervenir o sea, es que todavía me descuadra la psicología convencional. ¿Cómo puede intervenir el hecho de que él no le haya conocido a su abuelo? ¿Cómo puede haber tomado su lugar si ni siquiera lo conoció? Perdón mi lógica tan limitada. No se te escucha. ¿No se te escucha, Josefita? Perdón. Los papás Ya. de Dani son académicos, ¿sí? Y tienen un proceso de, pues es una historia de vida ordinaria. Es decir, Dani no fue maltratado, ni fue violentado, ni menospreciado. Tuvo una vida ordinaria. Niño deseado. Un niño deseado, porque es hijo de los dos papás, muchas cosas. ¿Por qué nace un chico con una ausencia de poder? ¿Por qué él siempre siente que lo que hace no está bien o que lo que hace no recibe el reconocimiento que debería? ¿Sí? Porque Dani es es un estuchito de monerías, decimos por acá, ¿sí? Entonces, hay esa herida que no encuentra Dani de dónde viene. Cuando hacemos el ego sistémico la vez pasada, lo que aparece es que él está en el lugar de su abuelo paterno. ¿Quieres contar la historia de tu abuelo paterno? Pues lo poco que sé. Lo poco que sabes. Es que parece ser que mi padre sí lo conoció, nada más que es algo que no, pues nunca había querido platicar. A mí me habían comentado otra cosa y con los años esa historia había estado medio poco clara. Entonces a raíz del ego, cuando viene, yo nada más le hice un par de preguntas y él decidió, me contó todas las veces que se vieron, cómo se sentía él, cómo fue su salida de Uruapan, y demás. O sea, platicamos como muchas cosas de su infancia que yo siento que para él fue bastante fuerte y a mí me impresiona pues lo que me está moviendo, que realmente así conscientemente no sabría decir qué es, pero de que se mueve, se mueve. Entonces, pues nada, parece ser que era un señor de una familia con más o menos dinero ahí en Uruapan, pero que nunca se emparejó y murió solo. Parece que por ahí que una vez me vio en el parque, dicen, alguna vez que fuimos a Uruapan, ¿qué más me comentaron? Pero eso como que el señor murió solo, parece ser, y sí, a mí me da una sensación de como que de mucha tristeza y decepción por parte de mi papá hacia él, y entonces eso le genera ciertas maneras de relacionarse conmigo.
Claro. Pues Gracias, Dani. ¿Vieron eso que dijo ahorita Dani? ¿Sí? Es el sentimiento que tiene Dani consigo mismo. Tristeza y decepción. ¿Sí? O sea, es lo que produce esa herida de falta de empoderamiento. Aunque hace, no importa si los demás se satisfacen o no, mismo Dani no se satisface porque esa herida está compuesta de tristeza y de decepción. Y por eso está desempoderado, porque ocupa ese lugar del abuelo, ¿sí? Que fue lo que vimos. Ahora vamos a analizar, si quieren abrir su fotografía para que podamos ir. ¿Alguien querías hablar, Hugo, o alguien más? No, No, todo bien. Gracias, Josefita, todo bien. Ok. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Nada? Muy silenciosos el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver la fotografía del ego sistémico para que podamos entender el análisis, ¿sí? Tenemos en el campo, donde está el norte, es donde está como un vacío, donde está una campana la más grande, si se ubican, ¿sí? Esta campana la más grande, es el número 1. Se los voy a explicar con la camarita, ¿sí? Entonces, esta es la campana número 1, que es la que nos atiende el asunto del empoderamiento, ¿sí? La campana número 2, que es la que representa a ego, ¿sí? Es esta. La campana número 3, que es la representación de la mamá de ego, está aquí. Y la campana número 4, que es la representación del papá de ego, está aquí. Luego tenemos la campana número 5, que es la mamá, ¿sí? Es la mamá o sea, la abuela materna. Y luego tenemos al abuelo materno, ¿sí? Después tenemos a la abuela paterna y tenemos al abuelo paterno. Otra vez está aquí en consonancia, ya un poquito más lejos, pero sigue estando dentro esta parte. Luego tenemos al hermano, ¿sí? Al hermano mayor, y acá tenemos al hermano menor. Ah, no, aquí está, perdón. Creo que nos faltó 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Otra vez nos faltó el hermano. Otra vez nos faltó el mismo hermano que la vez pasada. Aquí está el hermano. Luego esta es la cuñada del hermano que faltó. Ah, no, no es cierto. Esta no es esta es la sobrina. La sobrina y la esposa del hermano. Aquí está la otra hermana. Ellos dos es sobrina y mamá, Pero la cuñada. Entonces falta mi abuela, ¿Cuál? porque según me entendí es... Aquí está la abuela. Ah, ok. Aquí están. Abuelo paterno. Aquí está abuelo paterno y abuela paterna. Está abuela materna y abuelo materno, sobrina y cuñada. Aquí está la otra cuñada. Por favor, dame otra campanita. Ahora sí las vamos a poner. Uh-huh. Voltéate. Uh-huh. Tú me dices cuando ya. Aquí está. Uh-huh. Aquí está el hermano y la esposa del hermano. Entonces ya está completo el sistema. Aquí lo que podemos ver es que el asunto está aquí. Uh-huh. Aquí está el empoderamiento, la falta de empoderamiento de ego está aquí. Uh-huh. Y
aquí en el centro, aquí está el abuelo, en el centro de todo el sistema está el abuelo materno, ¿sí? Ah. Aquí está el abuelo materno. Acá está el abuelo paterno, ¿sí? El presente de ego está vacío, ¿sí? Hay una parte de, está echado un poco hacia adelante, pero el presente de ego está vacío, ¿sí? Es decir, ¿me detienes un momentito? Si hacemos el ejemplo, aquí vamos a poner el presente de, aquí está ego, aquí está ego, aquí está su mamá y su papá. Aquí están los papás de su mamá, que ya murieron, y los papás de su papá, que también ya no están. Uh-huh. Aquí está ego, aquí está su hermano, es la esposa de su hermano, su otro hermano, su esposa. ¿Quién es el chico o el grande, el que tiene la nena? El chico. ¿El chico? Es que es más grande que yo, pero está en medio. El pues. mayor es este es el mayor, Ujú. aquí está el chico, ¿sí? Entonces, este es el acomodo, aquí está el acomodo de ego, es decir, aquí hay dos personajes, tres, que son como la medida del sistema, ¿sí? Algo interesante es que todos son campanas y todos son de metal, ¿sí? Pero aquí tenemos el asunto de que no tenemos claridad dónde están los vivos y dónde están los muertos. Aquí están los papás de ego. Ese es ego, ¿no? El de allá, la derecha. Digo, ay, perdón, ego es, el papá es, aquí están los papás de ego, ¿sí? Esta es la mamá y este es el papá. Y aquí está, otra vez vuelve a aparecer ego junto a la mamá, ¿sí? Y otra vez vuelve a aparecer ego junto al abuelo paterno. Uh-huh. Este hermano, que es el mayor, se puede ver también. Está cerca de la mamá, pero también hay como una relación entre la mamá de ego, bueno, la mamá de ego y ego, donde hay una separación, o sea, como que está en medio de la mamá y del hermano mayor. ¿Cómo es la relación con tu hermano mayor? Muy buena. O sea, él ha estado muy, muy ocupado últimamente, entonces tendrá unos 2 meses que no hablamos. Ajá. Pero creo que de toda mi familia es con quien Más mejor me cercano. entiendo. Ajá, está cerca de ti. Ujú. O sea, aquí hay una distancia tremenda en el asunto de ego. ¿Cómo es la relación de ego con su papá? O sea, ¿cómo es la relación de ego y su papá? Ahorita un tanto distante, más o menos, sí. Uh-huh. Aquí está la relación distante. ¿Y cómo es la relación de ego con su cuñada y con su sobrina? Es buena, pero con cuidado, Ajá. para no herir susceptibilidades y así. Uh-huh. O sea, aquí, por ejemplo, podemos ver que la gran negociadora de los sistemas es la mamá. Efectivamente. ¿Sí? La mamá está en medio, hay como dos pequeños sistemas, ¿sí? Hay un sistema de una familia, ¿sí? Y hay otro sistema. O sea, es muy curioso cómo están estos abuelos maternos, Ay. ¿sí?
Están estos abuelos maternos con el papá y están los abuelos paternos con la mamá. Los hijos están distantes, como que hay un mundo, está el mundo de los muertos, ¿sí? Está el mundo de los muertos. Aquí está, estos son los hermanos, ¿sí? Estos son los hermanos, estas las cuñadas, esta es la sobrina, estos están muertos, ¿sí? Y entonces hay como, sí está muerta tu abuela paterna, ¿verdad? Sí, los 4 están. Aquí están. Aquí están en este proceso separado, pero los abuelos maternos siguen vivos. No. Sí. Ok, en el sistema. Ya, En el sí. sistema ocupan un lugar dentro de Sí. la mamá Sí, y el papá, sí, y hay toda una cuestión sistémica. totalmente de acuerdo. ¿Cómo es la relación de ego con los abuelos, con los papás de la mamá? Pues son, o sea, ya ahorita es como son las figuras, pues como ya murieron y eran el centro de la familia, entonces hay siempre como un recuerdo muy glorioso y muy, pues sí, de mantenerlos vivos, que tiene todo el sentido. ¿Y qué recibe ego de esa relación? Lo que platicábamos, una exigencia de excelencia y de que todo salga bien y que tener razón y fuerte, Uh-huh. porque así eran ellos. ¿Y cómo es la relación de los hermanos de ego con los abuelos maternos? Creo que igual, o sea, pues son parte de la familia, entonces crecieron con esa misma cuestión. Ellos sí los conocieron a mi abuelo. Al abuelo de ego. Al abuelo de ego, conocieron al abuelo de ego más joven y más disponible, digamos, entonces les tocó conocer una parte, cómo interactuar más con él. A ego ya le tocó, pues más ya el final de su vida. Ajá. Entonces ellos tenían una relación más, pues más humana, ¿no? Más de interacción humana en el que hay una ida y venida de información y de emociones. Uh-huh. En cambio ya para ego ya no fue tan. Entonces aquí lo que podemos ver es que ego no responde a estos patrones, responde a estos y al hermano mayor. ¿Sí? El hermano mayor no es de este patrón. ¿Por qué te ríes? Cuéntame. Porque sí, tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. Totalmente. O sea, hay un hermano que ese sí, responde a la lógica de la familia, a todos los intereses, a todos los ideales, a reproducir ese linaje, esa línea, ¿no? Sí. Pero hay otra que no, ¿sí? El hermano que no pertenece a estos abuelos, ¿verdad? No. Este hermano no pertenece a estos abuelos, pero está cercano a ego, porque ego está más cercano a esta ruptura con este linaje materno, ¿sí? Es decir, este hermano es del linaje de su papá, uh-huh, y ego es del linaje de su papá. Uh-huh. Y este hermano es linaje materno. Y entonces aquí se puede ver esta estructura, ¿sí? Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que hay una parte muy importante de la semana pasada a esta, lo que podemos ver es que el desempoderamiento ya está muy lejos de ego, ¿sí? O sea, el desempoderamiento, lo que nos dice este sistema es que esta falta de poder es de este sistema. Uh-huh. Y entonces ego, al estarse modificando, deja esa falta de poder en este sistema que no le corresponde, ¿sí? Que es un sistema donde dice, pues no es mi problema, es más bien lo que ellos quieren, pero no es lo que yo quiero, entonces ahí les va
mi desempoderamiento, ¿sí? Yo me empodero en mi linaje, yo me empodero con la relación con un hermano y con mi mamá, ¿sí? Y aquí la relación de la mamá ya es diferente porque la mamá está viendo hacia el pasado, le da la espalda al futuro. Sí. Así. Totalmente. Entonces, la otra cosa es que el hermano que está dentro de este sistema, se la pasa viendo para donde están sus dos hermanos, ¿sí? Con una visión crítica y superior, ¿sí? Otra cosa que es interesante es que ego, todos tienen como una gracia en la partecita de la cabecita. Este es una virgen, un búho, una llama, este es un guerrero azteca, este es un tótem, este es otro guerrero azteca. Ah, no, este es un sol. Sagrado Corazón. Ajá. Sin embargo, el papá ve hacia donde está ego, ¿sí? El hermano ve hacia donde está ego. La mamá ve para el pasado. El hermano ve hacia donde está el desempoderamiento de ego. Entonces aquí lo que podemos ver es que este sistema ya es mucho más claro que el anterior, ¿sí? ¿Por qué es mucho más claro? Porque ego ya te tengo cerca, ¿sí? El más importante de todos está fuera, que ese linaje está en un lugar que no le corresponde. En realidad nadie está en el lugar que le corresponde. Vamos a ver ahorita como estos patrones, ¿no? Porque ego es chiquito pero muy pesado, ¿sí? La cuñada es grande pero muy ligera, ¿sí? Y el desempoderamiento es el más fuerte de todos. Es el más fuerte de todos. Entonces vamos a, ya vimos los patrones, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Las mujeres, solamente hay esas 3 mujeres que son las que están vivas. Esta, Son 4. y esta, y la niña, ¿sí? Son 4. Y lo primero que vamos a hacer es colocar, ¿sí? A ego en el lugar que le corresponde. Entonces lo vamos a mover y lo vamos a colocar en el lugar que le corresponde. Ahora vamos a colocar a la mamá de ego en el lugar que le corresponde y al papá de ego en el lugar que le corresponde. No se representa. Está modificando el pasado. ¿Eh? O mejor dicho, este Y luego vamos a colocar a la abuela, ¿sí? Al abuelo, al otro abuelo y a la otra abuela. Y luego vamos a colocar al hermano, este es el hermano mayor, y esta es la cuñada del hermano mayor. Aquí está la otra cuñada, la sobrina y el hermano. Ahí está. ¿Cómo lo sientes? ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos ver es que el sistema está muy cargado. Solamente el contrapeso que tiene, o sea, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Este es el papá de ego, esta es la mamá de ego y este es ego, ¿sí? Aquí podemos ver un equilibrio-desequilibrio. Es decir, el papá es demasiado grande, vean lo que le pesa a ego. O sea, el papá le pesa mucho a ego. La mamá no, porque la mamá es del mismo
tamaño, se pesan igual mutuamente. Ahora vamos a ver cómo es la relación de ego, con los hermanos de ego con sus papás. También hay equilibrio y sigue moviéndose. O sea, el papá aquí juega un papel bastante importante. Uh-huh. Podemos ver, por ejemplo, la sobrina, ¿sí? Y los papás. La sobrina es más grande que el papá, ¿sí? A la mamá no le gana, pero al papá sí. Uh-huh. O sea, ya hay una sobredimensión de la sobrina. Y por otro lado, los papás de ego, los abuelos de ego, y aún así, el papá tiene un tamaño que no le corresponde, ¿sí? Aquí estamos llegando a una conclusión muy interesante, porque vean este sistema. La mamá y el papá del papá de ego, y la mamá y el papá de la mamá de ego. O sea, hay un patrón que se repite. Ella es de padres grandes y ella es pequeña. Y él es grande de padres pequeños. Lo decía hace rato, lo decía Dani cuando hablaba de la relación de ego, decía que estos abuelos son como conmemorativos o muy centrales. Muy centrales, aún ya estando muertos, son importantes para la familia. ¿Sí? Es decir, la hija tiene claridad de la grandeza de sus padres y el hijo tiene claridad de la pequeñez de sus padres. ¿Sí? Y en esta pequeñez es donde se inserta Dani. En esa pequeñez es donde se inserta Dani. ¿Por qué? Pues porque este papá luchó para ser mejor que su papá. Y en ese proceso se fue de paso y acabó sintiendo que nadie es tan grande como él. Y por eso es que el empoderamiento, el desempoderamiento de Dani es tan grande como la exigencia de su papá. Entonces, en este proceso podemos ver que lo más cercano, por ejemplo, esta cuñada es una cuñada que cubre las expectativas de manera, pero es ligera, ¿sí? Esta no es ligera, esta tampoco es ligera, pero esta sí. ¿Hasta aquí alguien quiere preguntar algo? ¿Qué quiere decir que sea ligera? ¿A qué? ¿Cómo lo...? Les decía yo que para las cuestiones de los objetos, los objetos siempre nos van a dar mucha información. El hecho de que Dani no eligiera nunca una campanita como esta, ¿sí? Esta es ligera. Mira, escucha. ¿Sí? ¿Sí escuchas? Ahora escucha esta. Sí, esta pesa. Esta es una campana tibetana. Y esta pesa. Y esta no pesa. Pero ¿qué significa ligera en la cuñada? ¿Qué sería en este caso? Ya. En la cuñada, lo que significa es como mucha apariencia, poco intensidad, mucha apariencia, o sea, como una cosa de competir y de alcanzar las expectativas de su suegro. Ya, superficial, ok. Y una cosa más, Josefita, ¿por qué cuando le haces la resignación de valores en el presente, por qué el hermano mayor no está primero? Sí, sí está primero. Sí está primero. Entonces estoy confundida. Este es el hermano mayor y está primero. O sea, ego siempre es el central porque el sistema es de ego. Después o sea, ego siempre va a estar en el centro, ¿sí? ¿Te refieres a eso? ¿A que no esté primero que ego?
Claro, o sea, que el Ajá. hermano mayor, yo Este es pensaba, ego. Ujú. sí, Aquí está ego. Y luego aquí está su sí, hermano mayor y la esposa del hermano mayor. Y luego está vaya. su siguiente hermano, la esposa del hermano y su sobrina. Ujú. Y por eso pregunto, ¿por qué el hermano mayor no está antes, o sea, no está primero que Ego? Porque siempre ego va a ocupar el sistema central, ¿sí? Siempre sea el más pequeño, el mayor, siempre va a ocupar el sistema central. Es decir, el sistema de ego es este, mira, voy a mover esto. Ujú. El sistema de ego es este. Ego es el que está aquí, ¿sí? Aquí está ego, esto es lo que importa, ego, su mamá, su papá, su abuela, su abuelo, su abuela, su abuelo. Esto es lo que importa. Ellos pertenecen, ellos tienen su propio sistema, ¿sí? Es decir, este hermano mayor, no es por esa la razón, pero él tiene su propio sistema. Sí, ellos comparten el mismo papá, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces aquí habría, estaría otro sistema. Pero si no fuera Dani el que estuviera aquí, entonces si estuviera aquí el hermano mayor, este sería el hermano mayor y Dani estaría acá, ocupando el lugar que le corresponde hasta la cola, porque es el más chico. Ujú. Pero como el que está aquí es Dani, entonces ego siempre va a ocupar, porque es de, este sistema es de ego. Ujú. Este sistema es de ego, entonces ego siempre va a estar aquí, ego, su mamá y su papá. Ujú. ¿Sí? Ya, Ujú. ya, Y gracias. de nada. Y entonces aquí ya podemos ver los sistemas. Aquí ya podemos encontrar que este desempoderamiento son las expectativas que ego no puede cumplir por el linaje paterno. ¿Sí? También ahí hay una cosa que está sanando su papá. ¿Sí? Lo que veíamos aquí. Este es el abuelo y la abuela. ¿Sí? Aquí lo voy a poner para que. Ay. No deja Ahí está. ¿Sí? Aquí tenemos el papá de ego, el abuelo y la abuela. ¿Sí? Este es el linaje de ego. Ego es grande, el papá de ego, aquí está. ¿Dónde está ego? Aquí está ego. ¿Sí? Aquí está ego. El papá. Claro que aquí lo que podemos ver es que hay una herida, la herida de abandono que provoca el menosprecio de los padres. Aquí tenemos la herida de mis papás fueron lo máximo, fueron excelentes personas, tienen toda una historia, víctimas del sistema, exiliados, etcétera. Y entonces nunca se va a comparar mi historia de confort con el sufrimiento de mis papás. Y entonces es al revés, o sea, tenemos invertidos los dos sistemas. Uh-huh. Entonces, sí, ya te queda mucho más claro. Ya puedes ver de dónde viene el empoderamiento y el desempoderamiento. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Sí? Esta asignación, aquí podemos ver los valores, ¿no? El desempoderamiento ocupa en la escala de valores de ego una escala muy grande, es la campana más grande que hay, ¿sí? La otra campana es la de la cuñada, ¿sí? Es una campana muy, muy grande y la campana del papá. Son las tres grandes. Los abuelos son grandes, abuelos maternos son grandes y pesan mucho. Los abuelos paternos son pequeños, peso regular, y el papá es grande y pesado también. ¿Sí? Ego es pequeño y pesado porque responde a su linaje. Miren, si ponemos aquí a Ego con sus abuelos, está en una armonía, está en equilibrio, ¿sí? Mucho más equilibrio que el papá. Uh-huh.
Entonces, si ponemos a Ego con su hermano, también tenemos un poco de equilibrio. Esta es una virgencita. Una virgencita, un guerrero azteca y Ego. O sea, el mayor, el de en medio y el pequeño. Entonces, aquí podemos ver cómo se reproduce el patrón, ¿sí? Aquí están. Y luego tenemos las cuñadas. Esta cuñada pesa muchísimo, Sí. pesa más que esta. Esta es ligera, ¿sí? Y esta es pesada, de mucho cuidado. Y esta es estas son las tres mujeres, pero fíjense bien la dimensión de esas tres mujeres, donde la suegra es pequeña. La nieta es mucho más grande que la suegra. O sea, aquí se reproduce un sentimiento de superioridad o de inferioridad que está chistoso. Habría que ver el sistema un poco más ampliado. Uh-huh. Pero bueno, no sé si tienes alguna duda o comentario. Sí, le atinó. Sí tiene todo que ver. Ajá. ¿Alguien quiere preguntar algo? Guadalupe, ¿quieres preguntar algo? ¿No? ¿Yo? ¿Guadalupe? ¿O hay otra Guadalupe, perdón? Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar? Yo, Jos, cuando acomodó hace rato el sistema de Dani, dijo que estaba muy amontonado a como está ahorita con las campanitas chiquitas. Ajá. ¿A qué se refería? Porque está el sistema estaba recargado del lado izquierdo. Curiosamente, él no tiene nada del lado izquierdo. No hay nadie, no tiene parejas, no tiene hermanas, no tiene hijas. Su lado izquierdo está totalmente desolado. Y curiosamente su sistema estaba en este lugar vacío. O sea, el presente de Dani estaba vacío, pero el lado izquierdo, el lado femenino, es donde estaba el conjunto, el papá, las cuñadas, las hermanas, la sobrina, los abuelos maternos, y por acá, de manera distante, el lado masculino, por vía del papá, ¿sí? Aquí lo único que estaba fuera del lugar es el papá. Voy a decir algo que diría en una terapia, si estuviéramos en una terapia, si yo no conociera a Dani, yo le diría que, que esa falta de poder, ese desempoderamiento, como tú le llamas, tiene que ver con las expectativas que tuvo tu papá de sí mismo y que no logró, y que te las quiere cobrar, te quiere cobrar esa factura. Sí. Uh-huh. Entonces, en esa factura que te quiere cobrar, lo que tienes que es agradecerle, reconocer ese linaje, recibirlo con mucho amor, ¿sí? Mucho, mucho amor, y liberarte de él. ¿Cómo te vas a liberar de él? Nada más pensando, te libero de mí con amor y me libero de ti con amor. Eso no quiere decir que dejan de ser padre e hijo ni nada, solamente que lo que a él le corresponde es de él, y lo que te corresponde a ti es tuyo. Y luego vamos a hacer un ejercicio de recapitulación, pero hasta que pasen las 2-3 semanas, que se acomode todo y que no platiques nada, ¿sí? Porque todo se va a acomodar. Entonces, voy a retirar estas campanas, las campanas primeras, ¿sí? Pensando en que Dani, ¿le gusta esto a Ego, Dani? Sí. Explica por qué, por favor. Explica por qué te gusta. ¿Qué te gusta? Pues eso, más parejo. Y sobre todo la parte de está limpio hacia adelante. Hay mucho espacio y posibilidades de hacer. Y justo lo que decías del mango, Ajá. o sea, todas eran más o menos similares y lo hice de alguna manera consciente
Ajá. O sea, sí sabía, porque sí nos veo, o bueno, nos siento de alguna manera, pues eso, familia, entonces Ajá, más un o sistema. menos un sistema. Y aquí se mantiene lo mismo, pero es aún más, a pesar de que sí hay diferencia entre algunas de las pequeñas campanitas, Ajá. pues todas están Ligeras. ligeras, equilibradas, Ujú. parejas. Entonces voy a hacer una pruebita con Dani. Mira, Dani, ¿me puedes dar tu mano, por favor, tus dos manos? ¿Cuánto tiempo puedes cargar ese sistema? Mucho rato. ¿Sí? ¿Te cabe en la bolsa del pantalón? Sí, me las puedo llevar. Sí. Sí. Puedes quedarte con ellas sin problema, las puedes cuidar. ¿Sí? ¿Y las que habías elegido primero? Una mochilita. Sí las podrías cargar en una mochilita, te las voy a poner a cargar en una mochilita. No, gracias, no, así está bien. Ah, no dijiste. No, que podría. ¿Qué necesidad? Sí. Bueno, pero en otra circunstancia sí te haría cargarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el asunto ahí es el peso. ¿Cuánto te pesa un sistema y cuánto te pesa otro? Ujú. Muy bien. Acomódalas tú solito, por favor. Nombra, por favor, lo que estás haciendo. Estoy acomodando el sistema de No, ego. primero ego, Ego. su mamá y su papá. Ego, su mamá, su papá, los abuelos maternos, abuelo y abuela materna, Los abuelos maternos, de ego. ego, hermano mayor y cuñada, hermano de en medio mayor y cuñada, y sobrino. Ujú. Bueno, aquí hay un problema. Están adelante. ¿Quién me quiere decir cuál es el problema? No hay como tanta separación todavía no entre los pasa. abuelos de ego. ¿Perdón? Y que no hay como tanta separación entre los abuelos de ego Así y los es, papás. muy bien, perfecto. Este es el mundo de los muertos, ¿sí? Entonces tiene que estar lejos, tienen que estar en el mundo de los muertos. Los papás, aquí nos está expresando ego, que tiene una fuerte necesidad todavía de estar con sus papás. Entonces, aunque le duela ego, puede que no lo acepte. ¿Cómo te sientes ahí? No, sí, más lejitos está. Bueno, muy bien, ¿sí? Entonces, a ellos sí los puso bien, ¿sí? A ellos sí los puso bien. El que no se puso bien fue sí mismo. Ujú. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor o prefieres Mejor. estar aquí? No. No, tú no puedes tocarlas. Perdón. Sí, más adelante, por favor, gracias. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, Sí, de hecho se sentía más apretado. aquí lo que podemos ver en el sistema de ego es que una parte que le va a dar equilibrio a su sistema, pues va a ser una pareja. ¿Estás listo para una pareja o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me permites regalarte una pareja? ¿Me permites regalarme una pareja? Pues, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces la vamos a poner. Ujú. Aquí está una parejita. Ay, qué bonito se ve. ¿Sí? Ya hay equilibrio, un poquito de equilibrio. Ujú. Hay un poquito. Aquí siempre lo que tenemos que cuidar es que ego no cargue a nadie, ¿sí? Que nada esté en la espalda de ego, porque si no, le va a doler la espalda. Ujú. Aquí el sistema está muy desequilibrado porque son puros hombres. En la medida en la que tenga otra disposición, pues va a ser distinto. ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Cómo te sientes? Emocionado para ver qué pasa. Ujú. ¿Y necesitas seguir desempoderado? No, ¿Por qué? ¿para qué? A ver, ¿Cómo para qué? no, Seguir así? te pregunto, ¿por qué
¿Por qué ya no necesitas estar desempoderado? Porque yo ya había escogido o encontrado un camino con corazón que me agrada y me desvié un rato y creo que ese fue el desempoderamiento. Entonces, regresar a ese camino que yo tengo bastante ubicado, por decirlo así. Ujú. Entonces, O sea, ¿puedes definirme qué es el desempoderamiento? para mí, el enfoque de mi energía, que no es que me falte energía, sino enfocarla en las cosas que puedan tener más importancia o valor ¿Para quién? para mí. ¿Para Y ti o para para quien te tiene que reconocer? No, para mí, para el mundo. No es por... Si eso fuera así, no tendrías el problema del desempoderamiento. Entonces ya no existe ese problema, mira, ya quitamos ya no está el desempoderamiento, ya no está. Ya eres una persona empoderada. ¿Eso qué significa? Significa que tienes claro que el asunto del poder es un asunto de tu padre, no es tuyo. El que no tuvo padre fue tu papá, no tú. Sí. Ajá. O sea, tú no tienes por qué estar desempoderado. Tú lo que tienes es una lealtad con tu papá a partir de esa herida, ¿sí? Es decir, tú actúas como si la herida fuera tuya y lo que acabamos de ver es que no es tuya, es de él y que tu condición amorosa hacia él, pues asumes esa herida como para ayudarle a cargar el dolor, ¿no? Entonces, esa herida no es tuya, es innecesario que la tengas contigo. No existe el empoderamiento ni el desempoderamiento, lo único que existe es la actitud y la conciencia que tú tienes de lo que haces. Lo que tú haces es maravilloso, ¿sí? Para quien no es maravilloso es para tu papá. Eso lo tienes súper claro. Sí. Ajá. Y por eso le diste un lugar tan grande al desempoderamiento, porque no importa si yo te reconozco o te reconoce Bob o Pedro o el mundo entero, estás esperando que él te reconozca, pero él no te puede reconocer porque ni siquiera sabe que tienes herida. Uh-huh. Él piensa que te le está reclamando a su hijo y a quien realmente le está reclamando es a su papá. Uh-huh. No cruces los brazos. Uh-huh. Entonces, ese tema ya es innecesario en tu vida. Sucede lo que tenga que suceder y el único que se tiene que reconocer a sí mismo eres tú. Y en la medida en la que tú te reconozcas, los demás te van a reconocer. ¿Sí? Va, que va. Muy bien. Ay, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Saludos, gente. Díganle gracias a Dani. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Dani. Muy bien. Ahora sí, preguntas. ¿Te lo quito? Adelante, Lupita. Gracias, doctora. Ahí déjalo, para que le dije a Dani que ahí dejara las campanitas para que se terminen de vibrar. Uh-huh. Si Sí. se pueden dejar un día, o sea, un día completo o por lo menos una noche. Uh-huh. Esa es una de las preguntas que iba a hacer. O sea, que se dejaba o que se levantaba. O se levantaban. Y segundo, pues bueno, felicitarlo a él porque a diferencia de la clase anterior, de cómo estaba, a cómo se vio hoy, pues la verdad, su semblante, su ánimo y todo es otra cosa completamente diferente, ¿no? Sí, de hecho, anda muy ocupado y se hizo un espacio para poder estar en la sesión porque sintió muchos cambios, o sea, el milagro de un tema que no se tocó en toda su vida y después del ego sistémico casualmente fueron a la casa del abuelo, le contó la historia, fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy bonita. Y sí andaba movido, se andaba desencajado al principio. El ego sistémico de la sesión pasada es un poco irresponsable porque es un ego sistémico con una persona
para una clase, ¿sí? Donde tengo que compartir el espacio en pantalla y el espacio con él, pero es buena. Y además, como vivimos aquí, vivimos juntos, él vive con nosotros, entonces lo fui coacheando, ¿no? Y me fue platicando y fuimos viendo el proceso, tampoco me dio tanta preocupación, pero no es correcto. El ego sistémico, una vez que se abre, empieza a funcionar, es mágico. Hay cosas que no te puedes explicar que suceden cuando haces el ego sistémico. Bueno, esa es la segunda, tenía 3 preguntas. Y la tercera es, bueno, ahorita que se terminó en una segunda sesión, puede ser, ¿cómo se determina que se llega hasta una segunda sesión? A través Bueno, de... la vez pasada no pudimos terminar porque se acabó la clase. Ajá. Como después tengo otra clase, no me puedo extender. Normalmente un ego sistémico no se interrumpe. Dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo del tema que se a lo trata. que me refiero es de que en un día, dependiendo en un día se tarde 1, 2, 3 horas, lo que se tarde. Ahorita fue una segunda sesión, fue de una manera rápida. Mi pregunta va orientada hacia, ¿es necesario una tercera sesión? Si es necesario, ¿de qué depende? ¿Cómo sabremos en función de qué vamos a determinar o se va a determinar si necesita una tercera sesión o ya no? Voy a trabajar con él, pero una primera sesión es suficiente para tratar un tema, ¿sí? Como aquí me va a apoyar todas las 4 sesiones, espero que sí. La próxima sesión vamos a trabajar con él un asunto emocional. Solo vamos a trabajar emociones. Y en la última sesión vamos a trabajar el asunto social, ¿sí? Como lo que él quiere, él, por ejemplo, no le gustan los trabajos fijos, ¿sí? Él trabaja la tierra, baños secos y estas cosas, pero vamos a tomarlo de ejemplo para trabajar el asunto del grupo, del colectivo, para que a través de Dani podamos ir entendiendo el proceso colectivo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un ego sistémico, nosotros como terapeutas ya tenemos toda la historia, ¿sí? Ya no tenemos que estar presuponiendo o inventando, ¿sí? Ya sabemos, ya en estas 2 sesiones, sabemos dónde estaba la herida de Dani. Ya la pudo ver, ¿sí? Yo lo vi en su cara. No crean que esto lo habíamos visto antes. De hecho, platicamos cosas, pero nada que ver con la sesión. Y ya ahorita pude ver cómo se sorprendía a cada paso de entenderse en su sistema, de entenderse en su relación con su mamá, con su hermano, con sus abuelos, con el papá, con el desempoderamiento, hasta que se dio cuenta de que realmente ese desempoderamiento es lo mismo que hace su papá al no estar en el lugar que le corresponde y estar en el sistema de la mamá. Entonces, vamos a ir dándole esa continuidad. Ya no está aquí Dani, por eso puedo hablar con ustedes de eso. Pero si estuviera Dani, ya no lo podría comentar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Yo, cuando terminó el acomodo de todos el sistema de ego, también quitó el problema que se estaba tratando. ¿Siempre se tiene que hacer eso? Al final, antes de cerrar el sistema, no podemos, tenemos que tomar la decisión. Sí, cuando puse la campana que representó al papá de ego junto al problema, es evidente entonces que el problema no era de ego, sino era un problema heredado, era un problema retomado del papá de ego. Entonces ahí ya sabemos que no tiene que cargar con ese asunto porque no le corresponde. En realidad, ese desempoderamiento es la factura que le está cobrando al papá, no al hijo, ¿sí? Pero como el papá no está, pues entonces lo delegó al hijo. Y entonces el hijo decide en este momento
que eso ya no le corresponde. Siempre se pregunta, ¿necesitas este problema? ¿Sí? Necesitas, nada más que como me la paso viendo el reloj, que todavía nos falta hacer una conexión, no hice el procedimiento ahí, me brinqué. Pero siempre se pregunta, ¿necesitas estar desempoderado? Lo hice al final, ¿sí? Pero ya había quitado la campana. Pero esas preguntas se hacen estando la campana ahí. ¿Necesitas el desempoderamiento o ya entiendes que no es tuyo, que es de tu papá y que es una factura que no le debes? Uh-huh. ¿Sí, Adri? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos a hacer un ejercicio para conectar con el campo mórfico, ¿sí? Por favor, tomen agüita. Y cierran sus ojos. Conectamos con nuestra frente, con la conciencia. Conecto con mi frente y desde mi frente bajo a mi corazón. Percibo mi corazón maravilloso, lleno de amor, lleno de alegría. Percibo sus latidos y sus movimientos. Y voy bajando suave y dulcemente hasta la planta de mis pies. Imagino que salen raíces de las plantas de mis pies que me conectan con la tierra, con el centro de la tierra. Siento su vibración y su fuerza. Y me conecto con la energía del sol. Me desplazo hasta el corazón del sol. Dejo sentir esa energía vibrante que cubre todos mis cuerpos, mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo chakral, mi cuerpo aural, mi campo mórfico, y me expando tanto como la galaxia misma. Y sigo en expansión tanto como el universo mismo. Y sigo en expansión tanto como el cosmos. Me siento ligera, ligero. Soy luz y soy oscuridad. Soy lleno y vacío. Soy todo, soy nada. Soy inmensidad, plenitud. Y dejo que mi conciencia, que se expande tanto, se va replegando poco a poco hasta llegar al corazón del cosmos y entrego amor incondicional y gratitud. Y me repliego al corazón del universo y dejo amor incondicional y gratitud. Y me repliego al corazón de la galaxia y dejo amor y gratitud. Me repliego al corazón del sol y dejo amor y gratitud. Me repliego al corazón de la tierra, dejo amor y gratitud. Y subo hasta la planta de mis pies. Y con mi conciencia voy recorriendo mi cuerpo chakral, chakra por chakra, desde el chakra estrella de la tierra que está abajo de mis pies. Y subo al primer chakra y activo su color y su fuerza. Y subo al segundo chakra y activo su color y su fuerza. Y subo al tercer chakra y activo su color y su fuerza. Y al cuarto chakra y activo su color y su fuerza. Al quinto chakra, activo su color y su fuerza. Al sexto chakra, activo su color y su fuerza. Al séptimo chakra, activo su color y su fuerza. Al octavo chakra, activo su color y su fuerza. Al noveno chakra, activo su color y su fuerza. Y me expando en mi campo mórfico. Me expando tanto como mi campo mismo. Más allá de mis brazos abiertos.
y conecto con el campo mórfico de mi madre, esté viva o no. Dejo amor y gratitud y me conecto con el campo mórfico de mi padre, esté vivo o no. Y dejo amor y gratitud. Y me conecto con el campo mórfico de mi abuela materna. Y me conecto con el campo mórfico de mi abuelo materno. Me conecto con el campo mórfico de mi abuela paterna. Y me conecto con el campo mórfico de mi abuelo paterno. Me conecto ahora con el campo mórfico de mis hermanas, tantas como tenga. Piensen en los nombres de cada una de sus hermanas. Y con mis hermanos, piensen en los nombres de cada uno de sus hermanos. Si tienen hijos, conecten con el campo mórfico de cada una de sus hijas, de cada uno de sus hijos. Si tienen nietos, conéctense con el campo mórfico de sus nietas y de sus nietos. Únicamente conectamos con el campo de la familia directa de sangre. Sientan la energía de su campo mórfico que se mueve, se transforma, se conecta. Dejamos en cada una, en cada uno, gratitud y amor incondicional. Y poco a poco, con nuestra conciencia, cada uno, cada una, vamos replegando nuestra conciencia hasta nuestro corazón. Bajamos nuevamente hasta la planta de nuestros pies, de la planta de nuestros pies al centro de la tierra. Me conecto con la vibración de la Madre Tierra, con su energía y su calor, y subo hasta la planta de mis pies, subo por todo mi cuerpo hasta llegar a mi coronilla, y de mi coronilla bajo a mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Este es un ejercicio muy sencillo que vamos a estar haciendo para conectar con el campo mórfico. Sí, ¿perdón? No, nada. Si se conectan con esta es una conexión directa con el cuerpo, con nuestro cuerpo, con nuestro campo, sin conectarnos por vía de la conexión de la terapia del campo punto cero por la nube de luz niérica de la unidad del campo punto cero. Esa nos conecta inmediatamente, eso es lo que hacemos. Ahorita lo que hicimos fue un ejercicio de manera directa que pudiera, si lo tenemos consciente, ¿qué es el campo mórfico? El campo mórfico es todos los cuerpos que me componen, ¿sí? Es decir, yo tengo un cuerpo que se compone por cerebro, corazón, tripas, pies, piel, células, etcétera. Pero hay otro cuerpo, ¿sí? Los mismos chakras producen un nivel de energía que al mismo tiempo producen un cuerpo chakral. A su vez, tenemos el aural, ¿sí? El aura que nos rodea. El aura no es un resplandor. El aura es un huevo que nos envuelve, o sea, nuestro nivel aural nos envuelve la primera capa del chakra rojo, ¿sí? El primer chakra, que en los chakras está abajo, pero en el aura está en todo el cuerpo. El segundo chakra, que es naranja, está en todo el cuerpo, hasta que se forma el huevo arcoíris, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Está ese campo enorme, que es el campo mórfico. Cuando nosotros hacemos la terapia del ego sistémico, en realidad estamos conectando con el campo mórfico. Ahorita que estaba Dani aquí, ¿sí? Cuando hacemos las sesiones presenciales, pues hacemos todo un ejercicio de conexión con el campo mórfico. Y cuando él está, yo voy sintiendo,
¿sí? Yo voy sintiendo lo que él siente, ¿sí? Voy sintiendo si está triste, si está alegre, si está sorprendido, no porque lo vea, sino porque mi campo mórfico está conectado con el campo mórfico de él. Uh-huh. Por ejemplo, en el momento en el que había que dejar el desempoderamiento, no fue algo, o sea, él quería entender, ¿sí? Lo del desempoderamiento, pero a la hora de yo decirle, déjalo, ya no lo necesitas, hubo un estado de tristeza porque es lo que lo conecta con su papá, ¿sí? Ahora tiene que buscar otras estrategias de conexión que no sean a partir del soy víctima de tus patrones, ¿no? Entonces, no sé, yo hasta aquí le dejo. Si no hacen preguntas, ya corto la sesión. Si alguien quiere comentar algo, adelante. ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias. Tengo otra sesión ahorita en 10 minutitos y me tengo que ir conectando. Pero en la siguiente sesión vamos a trabajar. Yo les pediría que hagan este ejercicio, revisen el video, revisen la presentación y hagan un ejercicio, ¿sí? Para que puedan tener como más claridad en las dudas, en las preguntas. Muy bien. ¿Sí? Y ya me voy porque tengo otra sesión ahorita. Gracias. Bueno, muchas Que gracias. descanses 10 Gracias. minutitos. Y si tienen Gracias, dudas, Josefita. por favor pónganlas en el chat. Gracias. Gracias, Flor. Bien, bien. Gracias. Muchas